Ahora bien, nos toca hablar acerca de los procesos restringidos. Si bien es cierto, ya se te ha explicado qué cosa es el gas, qué reglas cumple y cuáles son los parámetros importantes, presión, volumen y temperatura, ¿cierto? Que nos van a poder ayudar a determinar cuál es la naturaleza o el estado termodinámico de un gas que está almacenado en un recipiente. Eh, Ahora vamos a procesos restringidos, casos muy particulares en donde uno de los parámetros que nosotros estudiamos va a permanecer constante. ¿Estamos bien? El primer proceso restringido, más conocido, es el proceso isobárico. Por el mismo nombre, iso igual vara, viene de barómetro, ¿no? De presión. Proceso a igual presión, proceso isobárico. Y donde se cumple obviamente la ley de Charles. Ahorita te voy a hablar acerca de esa ley, ¿ya? Dice así: para una misma masa, obviamente, y presión, los cambios en volumen y temperatura son directamente proporcionales. Lo voy a escribir. Los cambios en volumen y temperatura, profesor, que son directamente proporcionales. O sea, ¿qué quiere decir? Volumen 1 sobre, en este caso, temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. En realidad aquí es la fórmula Pareto, ¿no? Nosotros ya sabemos, al menos de la primera condición que se te dio, es que en todo gas que pasa por un proceso, el Pareto se mantiene constante. Como no está la P, profesor, en este caso quedaría volumen y temperatura nada más. ¿Estamos bien? Entonces no es tan difícil de llegar a esta conclusión. Si tienes dos procesos por el cual está pasando un gas que está obviamente cerrado, el cociente entre el volumen y la temperatura siempre va a permanecer constante. La gráfica que muy probablemente te encuentres en los problemas sería esta, una gráfica de volumen por o versus temperatura. Obviamente nosotros tenemos que identificar, ¿no? Cada una de las trazas que tenemos aquí significa una presión. O sea, los puntos, ¿no? Los puntos que son los estados en los que se encuentra el gas en esta recta corresponden a una presión P1. Todos los puntos que pertenezcan a esta recta corresponden a una presión P1. ¿Estamos bien? Ahora yo te pregunto, ¿cómo saber cuál de las presiones, me han puesto tres gráficas, cuál de las tres es mayor? Sencillo, mira. Si la presión es mayor, significa en este caso que el volumen disminuye, ¿no? Si tú tienes un émbolo, ahora yo te pregunto, si tenemos un émbolo, ahí almacenado un gas, ahora yo te pregunto, si yo agarro el émbolo y te digo, ¿sabes qué? Lo vamos a presionar. ¿Qué pasa con el volumen? Estoy aumentando la presión, pero ¿qué pasa con el volumen? Va a disminuir. El volumen, profesor, disminuye, ¿cierto o no? Esto es algo evidente, esto es algo entendible. Si yo presiono algo, disminuye sube. Entonces, si el volumen aumenta, es porque la presión ha disminuido. Si el volumen disminuye, es porque la presión, en este caso, ha aumentado. Si quieres significar, podría ser también, ¿no?, que razones a una misma, ¿no?, a una misma temperatura. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo sería esto. Mira, no es tan difícil de entender. Yo creo que sí lo vas a... Acá tenemos un gas a una temperatura T. ¿Estamos bien? Ahora, de los tres volúmenes que yo tengo aquí, volumen 1, volumen 2, volumen 3, obviamente volumen 1 es el mayor y volumen 3 es el menor. Yo me pregunto, volumen 3 se encuentra aquí en la recta P3, ¿no? Y quedamos en que cuando la presión es mayor corresponde al volumen menor, ¿cierto o no? Y al mayor volumen le corresponde una menor presión. En tal sentido, entendiendo la gráfica y lo que hemos analizado acerca del sistema de gases que se encuentran encerrados, puedo yo definir, o puedo deducir, o puedo también de forma categórica concluir que la presión en 3 es obviamente mayor, porque le corresponde un volumen menor, y a su vez es mayor a P2, ¿no? Y a su vez, presión en 2 es mayor a presión en 1, porque le corresponde en este caso, ¿no?, un menor volumen. Entonces esto lo tienes que entender. Saber interpretar una gráfica va a ser importante, esencial, porque en examen de admisión viene muy frecuentemente, si es que agarran el capítulo de termodinámica, viene muy frecuentemente gráficas. Lectura, entendimiento, comprensión de gráficas, ¿vale? Entonces vayamos con el segundo proceso restringido. También se le llama proceso isocórico a volumen constante
Isovolumétrico sería otro nombre, ¿no? Apúntalo, no sé si lo voy a poner por acá. Voy a ponerlo por aquí, ¿no? Isovolumétrico, con verdecito ya. Isovolumétrico. También lo vas a encontrar con ese nombre, ¿eh? Isovolumétrico. ¿Estamos bien? Y se cumple la ley de Gay-Lussac. De Gay-Lussac, como quiera pronunciarlo. Para una misma masa de gas y a un volumen constante, la variación, en este caso, de la presión, lo voy a poner ahí, la variación de la presión, ¿y qué más? Y la temperatura, en este caso la temperatura, son directamente proporcionales, profesor. Eso quiere decir que presión 1 es a temperatura 1 como la presión 2 es a la temperatura 2. De un gas que ha pasado por un cambio, ¿no? Por un fenómeno termodinámico, ¿sí? Que se le ha cambiado. Un fenómeno termodinámico refiérese a aquello en donde se cambian pues, los parámetros del gas, ¿no? Los 3 parámetros principales, cualquiera de ellos, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos aquí, ¿no? P1 es a temperatura 1 como presión 2 es a temperatura 2. Tenemos una gráfica. La gráfica te daría en este caso sería presión por temperatura o presión versus temperatura. Trazas también en este caso, como ves, proporcionales. Tú ya sabes que una recta, cuando te den una recta, significa que es una función proporcional, porque esas dos magnitudes corresponden a una relación directamente proporcional. Si fuera inversamente proporcional, sale una hipérbola, ¿no? Eso ya lo sabemos también nosotros por el conocimiento en aritmética, que se avanza un capítulo entero de magnitudes proporcionales. Entonces ahí tengo los 3 volúmenes, profesor. La pregunta es, ¿esta vez será la misma relación que la anterior? Vamos a ver, ¿no? Un simple análisis podría finiquitar esa duda que tenemos y evidenciar si es tanto así. A ver, tengo acá una temperatura T. Entonces yo me doy cuenta, ¿no? Voy a poner acá presión 1. Nosotros sabemos lo siguiente, ¿no? Sí, a ver, profesor, ¿qué sabemos? Si yo aumento la presión, disminuyo el volumen, ¿cierto? Eso es lo que nosotros ya sabemos. Entonces, a mayor presión le corresponde menor volumen y a la menor presión le corresponde mayor volumen. ¿Sí o no? Eso ya lo estudiamos, ya lo analizamos. Entonces, en este caso muy directo, ¿no, profe? Presión 1 es el mayor, entonces volumen 1 es el menor, ¿no? Volumen 1, profesor, es menor al volumen 2 y a su vez el volumen 2 es menor al volumen 3. Claro, porque al volumen 3 le corresponde una presión mucho menor que las otras dos. ¿Sí? Entonces, esto del análisis que nosotros ya conocemos y ya sabemos. Otra cosa también que te puedo mencionar es que, como en antes, ¿no? O sea, sabemos que aquí en adelante vamos a trabajar más con émbolos, o sea, gases que se encuentran encerrados. Otra cosa que te puedo mencionar, si nosotros tenemos un gas, ¿estamos bien? Encerrado, y vamos a presionar el émbolo, o sea, lo vamos a cerrar un poquito más. ¿Qué va a pasar, profe? Ya sabemos, en este caso, que el volumen disminuye, ¿no? O sea, yo la presión, profesor, la aumento. El volumen va a disminuir. Pero ¿qué pasa con la temperatura? Ah, mira, ahora piénsalo, mira, razónalo. Esto te va a servir porque a futuros procesos tú vas a anticipar ciertas cosas. Si yo, un gas que está encerrado, lo presiono, obviamente el volumen va a disminuir. ¿Qué va a pasar con la temperatura? Al tener menos espacio el gas, al tener menos espacio, lo que va a ocurrir es que entre ellos choquen más, ocurran más colisiones. Entonces va a haber mayor movimiento molecular, va a haber mayor energía cinética al haber un espacio reducido. En tanto, si hay mayor energía cinética y nosotros, por el postulado de los gases ideales, sabemos que la energía cinética está relacionada directamente a la temperatura, puedo concluir yo que la temperatura aumenta. Entonces, eso te va a servir. Te va a servir para matar cualquier análisis que tengas que hacer sobre gases ideales, ¿vale? En tanto, me voy al tercer y cuarto proceso restringido, profesor. 3. Proceso isotérmico. También vamos a aplicar acá una ley que se llama la ley de Boyle, ¿sí? La ley de Boyle, ¿sí? En este caso isotérmico, misma temperatura. ¿Qué pasa, profesor? Para una misma masa y temperatura, la variación entre, ahí está, la presión, a ver, profesor, y el volumen, ¿qué pasa con la presión y el volumen? Esta vez ya no son directas, esta vez son inversamente proporcional. ¿Por qué, profesor? Porque nosotros sabemos que el pavito se cumple, ¿sí o no? Entonces, si el pavito se cumple y ahora es una
proceso isotérmico, T se va, ¿no? Y P por B siempre va a ser constante. En todo caso, lo que podremos aplicar acá, ¿sabes qué? Siempre la presión 1, ¿no? Por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Cuando un gas pasa por un proceso isotérmico, ¿no? En donde se le cambia el parámetro, pero a una misma temperatura. ¿Estamos bien? Esto se cumple inversamente proporcional, el producto es constante. En este caso, como esta relación se da entre la presión y el volumen, y esa relación es inversamente proporcional, ¿qué figura vamos a reconocer aquí? Una figura muy conocida que nosotros llamamos hipérbola. En realidad es una función inversa, ¿no? ¿Sí? Y uno por álgebra ya más o menos entiende qué cosa es una hipérbola. Por eso es importante que tú traigas todos los conocimientos a la física. No solo la química, sino también en este caso también las matemáticas. ¿Sí? Acá tenemos varias hipérbolas, donde tenemos varias temperaturas. La pregunta es, ¿cómo yo reconozco cuál es la mayor? Facilito, nada más. La que esté más alejada, en este caso, ¿no? Del origen de estas coordenadas. La que esté más alejada. Ah, mira, sencillo, ¿ah? Entonces, temperatura 3 es mucho mayor a la temperatura 2 y es mucho mayor a la temperatura 1. Entonces, la que esté más alejada del origen de coordenadas. Nada más, la gráfica va a ser presión versus volumen. Sencillo. Entonces, isotermas, se le llama isotermas. Muy bien. Como anteriormente, cuando en la presión, o mejor dicho, a presión constante, teníamos isóbaras. A volumen constante teníamos isócoras, ¿no? Ahora tenemos isotermas, ¿no? O sea, son líneas, son lugares geométricas en donde la temperatura va a ser la misma. En cualquier estado que yo analice aquí, en cualquiera, en A, en B, en C, en D, la temperatura en los 4 es la misma. Y es T3, ¿no? Es la temperatura 3 en los 4 puntos de los estados en los que se encuentra el gas. ¿Sí? Entonces no te olvides de eso. ¿Sí? Estos lugares geométricos lo estamos analizando porque te puede venir en la gráfica. Y tú tienes que estar atento. Porque ya la gráfica es un dato, ¿no? Siguiente proceso, profesor, es el proceso adiabático. ¿Sí? No tiene una gráfica en específica, ¿no? Más que mantener constante un parámetro, lo que se le llama un proceso adiabático es en aquel en donde no hay transferencia de calor. Se logra cambiar, ¿no? En este caso, profesor, los parámetros del gas, pero sin infundirle calor. Entonces, con el exterior, obviamente, ¿no? O sea, hay un gas encerrado, lo aíslas totalmente y los procesos que tú realices, obviamente, se dan sin suministrarle ninguna energía externa y tampoco sin liberar ninguna energía hacia afuera. Bien, para sistemas aislados. Entonces, aquí hay fórmulas más específicas, ¿no? Más jaladas también, un poco más algebraicas, que tienes que recordar, ¿ok? Entonces, la primera es esta, mira. La primera, la que generalmente se usa, es esta, la que generalmente ponen en los exámenes. Entonces, se mantiene también una constante en una función, que en este caso sería esta. Presión por volumen. Presión 1 es igual a por volumen 1 elevado a un parámetro. Ahorita te voy a contar qué cosa es ese parámetro. Es igual a la presión 2 elevado al parámetro volumen 2. Elevado al parámetro, ¿no? En este caso, que es una letra griega que nosotros conocemos como gamma, ¿no? Ahí está. Ahorita te comento qué cosa es gamma. Luego tenemos una segunda fórmula, que es la general, ¿no? Que es la distribución general entre las relaciones que hay en los parámetros del gas, tanto temperatura, presión y volumen. Temperatura 2 es a temperatura 1, ¿cómo? El cociente entre la presión final e inicial está elevado también a una combinación de ese mismo parámetro, que ahorita te voy a decir qué cosa es. Y este es igual al cociente entre volumen inicial y volumen final elevado también a un parámetro. Como te puedes dar cuenta, recuerda bien el orden, ¿no? T2, P2 y acá es V1, ¿no? V1. La primera fórmula se halla de esta regla general, ¿no? Simplemente agarras la primera columna con esta tercera y haces el aspa, ¿no? Entonces este pasa a multiplicar, este también pasa a multiplicar, haces ahí algunos cambios, ¿no? Perdón, ¿no? Es con la segunda, ¿no? La segunda y la tercera, para obtener la primera.
Eliminas pues la parte de arriba, ¿no? Los numeradores iguales, se simplifica, haces tu aspita y llegas a la conclusión que está arriba. Entonces es demostrable. Entonces, yo te recomiendo aprenderte esta segunda regla, porque es general. De ahí ya puedes deducir las demás, dependiendo también de lo que hable el problema. Si los datos son presión y volumen, estas dos. Si los datos son temperatura y volumen, las dos del extremo. Entonces ya tú combinas, dependiendo de cómo lo plantee el problema. Profe, ¿qué cosa es ese parámetro gamma? Se le llama coeficiente adiabático. Se le llama coeficiente adiabático, que es una relación entre los calores específicos molares del gas que estamos analizando. Ya en calorimetría hemos avanzado lo que es un calor específico, ¿no? ¿Sí? Es un indicador que nos mencionaba o nos permitía en este caso saber cuánto calor se le suministra o se le debería suministrar a un gas o a una sustancia para variar cierta masa en 1 grado centígrado, ¿cierto? Entonces los calores específicos aquí también los vamos a volver a analizar. Este calor específico del gas se puede hallar en este caso ya a volumen constante o a presión constante. ¿Estamos bien? Pero ya yo te lanzo ya el valor de frente. Te lanzo el valor de frente para que no tengas problema. Ya luego también se te va a explicar en los siguientes vídeos acerca de un poco más de este coeficiente adiabático, que es importante, que lo vamos a utilizar también posteriormente en procesos termodinámicos. Si el gas te dicen que es monoatómico, de frente, sin pensarlo, sin perder tu tiempo, el coeficiente adiabático es 5/3. O sea, este exponente, no, gamma, es 5/3. De frente, sin pensarlo. Si te dicen que es diatómico, entonces de frente también 7/5. ¿Muy bien? O sea, los problemas te van a decir, tenemos un gas monoatómico encerrado a cierta presión, a cierto volumen, pasa por un proceso adiabático. Ese monoatómico es un datazo, porque viene a ser el coeficiente adiabático por el cual tú vas a analizar los parámetros que respetan una cierta relación matemática. ¿Vale? Entonces es un poquito más difícil este proceso y rompe cabezas. Obviamente rompe cabezas por lo dificultoso que es comprenderlo, ¿no? Y sacar también o recoger los datos y las variables. Haciendo un resumen tenemos esto, ¿no? Entonces tenemos 3 parámetros fundamentales que se analizan en el gas: la presión, el volumen y la temperatura. Muy bien. Entonces ya, si solo vamos a analizar variaciones entre la presión y el volumen porque la temperatura es constante, la ley de Boyle. Si vamos a analizar las relaciones entre volumen y temperatura porque la presión es constante, entonces la ley de Charles, proporcionalidad directa. Si vamos a analizar entre presión y temperatura sabiendo que el volumen es constante, la ley de Gay-Lussac, ¿no? Proporcionalidad entre la presión y la temperatura. Si no me dicen que ninguna es constante, aplico la ley combinada, ¿no? La ley general. El pavito se mantiene constante en cualquier proceso en el cual se le involucre al gas. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer ahora de este video? Recoger las fórmulas, hacer tu propio esquema, ordenar un poco tus ideas y ya prepararte para la resolución de problemas, que ya vamos a arrancar también en el siguiente video. ¿Estamos bien? Espero que te haya gustado. Deja tu like, no te olvides dejar tu like y compartir también para que más gentita pueda conocer acerca de los gases ideales.